disciplinas espirituales. Es algo que yo vivo, es algo que me ha ayudado muchísimo en el Señor a conocer a Dios, y ya les voy a explicar de qué se trata todo esto. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es algo que voluntaria o involuntariamente tú ejecutas o emprendes para alcanzar un objetivo. Como por ejemplo, los que practican atletismo, ellos se disciplinan. Ellos no comen lo que sea, a la hora que sea, ni levantan el peso que sea. Ellos son estrictos en cuidar su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, los cantantes, ellos cuidan su voz. Usted logrará tener compañerismo con un cantante profesional y usted se dará cuenta que esas personas poco hablan, porque cuidan su instrumento y constantemente van a chequearse al foniatra para cuidar su voz. ¿Está entendiendo? Es importante practicar una disciplina para llegar a un fin. Si usted quiere saltar más alto, o como Isaí, el sobrino tuyo, él quiere ser basquetbolista porque él quiere crecer. Bueno, si él quiere ser basquetbolista, él tiene que practicar una disciplina. ¿Qué tiene que hacer? Entrenar. Comer porque si no se pasma. Dormir bien porque está en proceso de crecimiento. Y eso es una disciplina. Te ayuda a fortalecer tu cuerpo o a aprender algo. Si tú quieres aprender ajedrez, ¿qué tienes que empezar haciendo? Practicar ajedrez, estudiar para practicar ajedrez. Y aprendes ajedrez, te disciplinas para aprender, igual con las matemáticas, igual con todo. Espiritualmente, el apóstol Pablo nos enseña en la Biblia que hay ciertas disciplinas que nosotros necesitamos practicar para crecer en Cristo. Una de ellas es, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, te vas a pasmar. No creces hasta cierto punto. Y por cierto, a un punto que pudiera ser muy negativo para muchos. Hay personas que dicen que conocen a Dios porque han pasado 15 años o 10 años sentados en una iglesia, escuchando a otra persona. Pero eso no es conocer a Dios. Eso es escuchar a Dios. Conocer a Dios es que tú vas tú mismo voluntariamente a buscar a Dios, a conocerlo a través de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es una disciplina espiritual. La oración, orar, es otra. También las vigilias, también los ayunos y otras cosas, como por ejemplo, hay personas que todavía practican el cilicio, y si Dios me da la oportunidad y así lo quiere, les enseño qué es todo esto. Pero hoy vamos a hablar acerca de uno de todas estas disciplinas espirituales, y la primera es el ayuno. Hoy vamos a hablar acerca del poder del ayuno. Si no les enseño esto, probablemente Dios me va a llamar a cuenta. Porque si los estoy llevando a Cristo para que lo conozcan a Él, es necesario que ustedes sepan también que tienen herramientas espirituales que son bíblicas, están en la palabra de Dios, que les permiten a ustedes alcanzar. Que es gratis. Pueden hacerlo cuando quieran. Y una de ellas es el ayuno, y se llama así, el poder del ayuno. ¿Y por qué digo el poder del ayuno? Porque hay poder. Bien, hay poder en el ayuno. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de quién? Repita conmigo, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. Y era tentado por el vecino. ¿Por quién era? Por el diablo. Era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días sin comer. 40 días, 40 noches. Quiero que observen algo. La Biblia dice que después que Jesús fue bautizado, si recuerdan o han leído o han escuchado a las personas que son más nuevas en esto o con nosotros, Jesús en el momento que fue bautizado, de los cielos se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado. Sí, han escuchado esa parte, ¿verdad? Y dice que ellos vieron que el Espíritu Santo se personificó en forma de paloma y posó sobre Jesús, como una señal que le habían dicho a Juan, que aquel sobre el cual descendiere y se permaneciere el Espíritu Santo, ese era el ungido de Dios. Y esto sucedió con Jesucristo en el momento que fue bautizado.
Allí Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, Él no fue porque dijo, oh, quiero meterme en un ayuno de 40 días. Porque, no sé, siento como que necesito meterme en ayuno. No, Él fue llevado, motivado y dirigido por el Espíritu de Dios a que se metiera en un ayuno. Y no fue en su habitación. Fue en el lugar más terrible, en el desierto, sin comer, sin tomar agua, con un propósito. Y allá fue probado su espíritu, su alma y su cuerpo. El espíritu de Jesús, el alma de Jesús, y fue probado su cuerpo. Eso lo dice la Biblia. O sea, lo podemos destacar, así en la Biblia, porque no lo dice textual. Jesús fue probado en todo. Ahora, allá el diablo le tentaba. ¿Qué pasó cuando Jesús salió del desierto? Cuando Él se terminó el ayuno y se regresó para su casa, para la ciudad. La Biblia destaca que no era el mismo Jesús ya. Espiritualmente, el tipo ya era otro. Antes del bautismo y antes del desierto, Jesús era una persona. Tenía una personalidad. Y lo conocían a Él de cierta manera, el hijo del carpintero. Pero cuando Él desciende del desierto, después de haber sido bautizado y de haber ayunado, la Biblia destaca que el tipo vino con el poder del Espíritu Santo. Vino con el poder. ¿Qué tiene este poder? El Espíritu Santo no es poder. Escuchen algo. Él es una persona que manifiesta el poder de Dios porque Él es poderoso. Pero no confundan que el Espíritu Santo es una paloma ni que es un poder. Pero eso no es el tema de lo que vamos a hablar en la noche. La Biblia dice que cuando Jesús vino del desierto, entró en una iglesia, sinagoga se llamaba en ese entonces. ¿Y qué sucedió? Estaban la gente como ustedes sentados allí y había uno que pensaba que estaba bien con Dios, porque tú le preguntas a cualquiera, mira, ¿cómo estás tú con Dios? No, yo estoy bien con Dios, pero el tipo tiene aquí en la mano una cerveza, está medio rascado, dice que está bien con Dios. El tipo le pega a la mujer, pero dice que está bien con Dios. El tipo no ora, pero él dice que está bien con Dios. La tipa es mentirosa y es infiel, pero dice que está bien con Dios. Todos piensan que están bien con Dios. Son idólatras y van y le prenden una velita a San Basura y dicen que están bien con Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque desconocen a Dios. Entonces el tipo estaba en la iglesia pensando así, que él estaba bien con Dios. Pero cuando Jesús entró, no dice la Biblia que Jesús se puso a orar por la gente, a decirle, te reprendo ahora, en el nombre de mío. No dice nada de eso. La Biblia dice que él entró y adentro del tipo había un demonio. Se incomodó de que Jesús estuviera allí y se manifestó. Y le dijo a Jesús, ¿qué haces aquí? Vienes a atormentarnos. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Santo. Empezó a declarar, a manifestar a voz pública quién era Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que lo mandó a callar y lo echó y le dijo, se fue. Note, Jesús solo entró en la iglesia y el tipo se endemonió. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo es que esto llega a pasar, Daniel? ¿Cómo es que alguien llega a una congregación y sin reprender, sin nada, este tipo se le manifiesta un demonio y que luego Jesús lo libera? ¿Por qué? Porque el poder de Dios caminaba en Jesús. El Espíritu Santo estaba con Jesús y de él emanaba un poder tal cual que fue utilizado para sanar a la mujer del flujo de sangre. La Biblia no dice que Jesús oró por la mujer que tenía más de una década padeciendo flujo de sangre. Ningún médico la curaba. Vendió la finca, vendió el carro, vendió las propiedades, vendió la nevera, vendió todo para curarse y se puso peor. Y ahí estaba, le salía sangre por tú sabes. ¿Y qué pasó? La Biblia, por fe, ella dice, no, aunque sea si yo toco a ese tipo la ropa del borde del manto, que eran unas tiritas que le salían, que estaban en la punta del manto, aunque sea si yo lo toco, yo sé que yo voy a ser sanada. Tenía fe en Jesús. Y fíjense, no fue que tocó el cuerpo de Jesús, tocó el borde, la tela. Y ella fue y se lanzó por ahí por la multitud de la gente. ¿Y qué hizo? Tocó el manto de Jesús. Poder salió de él. ¿Qué fue lo que salió de él? Repita conmigo, poder. Y la tipa fue salva, la tipa fue sana porque inmediatamente se le secó la fuente de la sangre esa. ¿Por qué sucedió esto? El poder de Dios estaba manifestándose por el Espíritu Santo a través de Jesús. Pero ¿desde cuándo inició todo eso? Después que Jesús vino de ayunar 40 días, 40 noches
vencer la tentación y otras cosas que podemos hablar en otra predicación, ¿sí? Pero después de ese día fue que Jesús fue diferente. Entonces hay algo que usted necesita conocer acerca del ayuno. Y si usted puede o no, y tiene que practicarlo. Algunos flojos enseñan que esto no es necesario. Pero créanme, sí es necesario. Y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Que sí es necesario que nosotros ayunemos. El diablo nunca te va a llevar a que tú ayunes. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando tú ayunas, tus ojos espirituales tienden a ser abiertos. Te sensibilizas más a Dios. Y entre otras cosas que ya te las voy a explicar, que no le convienen a las tinieblas, no le convienen a los demonios, que tú conozcas. Por lo tanto, no te va a llevar nunca el diablo a ayunar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si de pronto tú estás en tu casa y te dice, métete en 3 días de ayuno, tú no te preguntes, ¿ese es Dios o es el diablo? Pues métete ya. El diablo no es. El diablo no es. ¿Comprende? Ahora, si no, métete en 82 días de ayuno, tiene que venir un ángel a decímelo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que te vas a morir absteniéndote de comida 82 días. Eso es algo anormal. No he visto caso en la Biblia que hayan hecho un ayuno así, ni Jesús lo hizo así. Por lo tanto, si hay algo que está fuera de los parámetros de la palabra de Dios, yo necesito confirmación de Dios. Pero 3, 4 días, una semana, un día, horas, tú lo puedes hacer. No te pongas, Señor, confírmame, a ver, que pase un cometa de aquí para acá y mañana me meto en ayuno. No, si tú tienes la necesidad o quieres hacerlo, a disposición, hazlo. El ayuno no debe ser el motivo de tu confianza, sino ante quien ayunas. Es decir, no quiere decir que porque yo ayuno, mañana me voy a meter en ayuno, Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Porque yo quiero más poder. Mañana tengo una campaña evangelística. Entonces, si yo me meto en 5 días de ayuno, los enfermos se van a sanar. Miren, los enfermos se van a sanar, pero no porque tú estás ayunando. Los enfermos se van a sanar por el poder de Dios. Cuando usted ve en alguna de esas campañas, alguno de esos eventos, hombres que son utilizados por Dios para sanar enfermos, no es por la persona, es por el poder de Dios que está en la persona. Y algunos dirían, no, es porque me metí en 20 días de ayuno. Ya vamos a hablar de eso. Pero en realidad lo que sucede no es por tu fuerza, no son por los 20 días de ayuno, es por el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros ayunamos, no es para confiar en nosotros mismos. Dígale que está a su lado. Cuando ayunamos, no es para confiar en mí mismo, sino para confiar en aquel por quien ayuno. Es decir, porque usted va a confiar en Dios. ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué es necesario? Yo anoté algunas cosas. Miren, el ayuno es abstenerse temporalmente de lo que es necesario y gustoso en esta vida para enfocarse absolutamente en los asuntos espirituales. Porque hay veces en etapas de nuestra vida que estamos tan encerrados en medio de un mundo divertido o preocupante, bueno y al mismo tiempo malo, que nos tiene excitados emocionalmente, que no nos deja concentrarnos en Dios. Entonces el ayuno es un espacio de tiempo que tú puedes utilizar para sacar lo banal, que no necesariamente es malo, lo banal de tu vida, para concentrarse en ese periodo de tiempo en lo que Dios te quiere decir a través de la oración o a través de la palabra. Te estoy explicando qué es el ayuno y ya vamos a explicar por la palabra de Dios algunas cosas. Otra cosa que quiero enseñarte, tú puedes ayunar, ¿qué cosas? Yo puedo ayunar comida, puedo ayunar bebida y puedo ayunar placeres, redes sociales. ¿Cómo así? Por ejemplo, me voy a meter en un día de 6 horas de ayuno. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a comer en 6 horas. Ya. Pero en esas horas, ¿qué voy a hacer? ¿Solo dejar de comer? No. Voy a dedicarme esas 6 horas a buscar a Dios. Me voy a mi habitación y trato, Dios mío, ayúdame, no sé cómo hacerlo, pero yo quiero conocerte. Y ahí te vas por la palabra de Dios a buscarlo, a conocerlo, o a escuchar algunas otras predicaciones. Pero tú apartas un tiempo para concentrarte y centrarte, alejado de lo que está alrededor, para concentrarte en Dios. Eso es necesario. Algunos lo dirían por ahí, eso es un autoenfoque, es más que el autoenfoque. Y para empezar, el autoenfoque no es malo, porque todos nosotros necesitamos autoevaluarnos, si estamos bien o no, si lo que yo estoy haciendo, bien, si mi relación está bien o no.
bien o mal, si lo que estoy estudiando está bien o mal, si el negocio va bien o no. Yo tengo que sentarme en algún momento, retrospectiva, pensar y evaluarme. Bueno, esto es más que eso, porque no se trata de solo automotivarme o autoevaluarme, se trata de evaluarme delante de Dios, a ver si yo estoy haciendo las cosas correctas para Él. Entonces yo puedo ayunar comida, o sea, dejar de comer por un tiempo, de bebida, o de pronto abstenerme de redes sociales o alguna otra cosa. Así que ayunar no es pasar hambre. Pasar hambre es que, bueno, no tengo comida. O tengo la comida, pero tengo pereza de cocinar. O simplemente voy a ayunar, no como, me acuesto a dormir. Eso no es un ayuno. No se vale eso. Te paras a las 6 de la mañana, hoy voy a ayunar, Dios mío. Y lo puedo ayunar a las 1 de la tarde, pero me paro a las 2:30 del día. Eso no es un ayuno. Cuando ayunas, tu estómago, hay algo curioso, que esto lo aprendí de Paul Washer. Yo practico esto, miren. Cuando yo ayuno, mi cuerpo empieza a gritar, tengo hambre. Wow, porque las tripas te van a sonar, ¿cierto? Te van a sonar las tripas. Mira, dile a Jorge ahí que me prepare unas arepas. Te va a sonar las tripas. Yo tomo esa necesidad que mi cuerpo es inevitable no sentirla y le digo, Señor, mira, mi cuerpo está gritando que tiene hambre. Yo quiero utilizarlo para recordarme a mí mismo algo, que yo tengo hambre de ti. ¿Sabes? El cuerpo es como, en ese sentido, utilízalo como una alarma para voltear luego a Dios y decirle, Señor, así como mi cuerpo quiere que le meta comida, dame de tu palabra, dame de tu vida, dame de tu sanidad. Así como mi cuerpo ahorita está desesperado por tomarme un vaso de agua, dame de tu presencia, lléname de tu unción, lléname del Espíritu Santo, lléname de pensamientos de bien. Ayúdame a cambiar, ayúdame a olvidar este pasado que me fastidia todas las noches cuando me voy a dormir y lo recuerdo y lo recuerdo y lo recuerdo, pero quiero olvidarlo y no puedo. Bueno, tu cuerpo te está recordando que puedes manifestarle ese mismo deseo de comer o tomar agua a Dios, como una autoayuda. Yo lo uso así. Estoy en medio del ayuno orando y de pronto empieza y le digo, ay Señor, qué débil es mi cuerpo. Mira Señor, así como mi cuerpo tiene hambre, yo te vuelvo a decir, Señor, te necesito. Quiero comer de tu pan, dame de tu palabra, dame de tu poder. Yo quiero estar más cerca de ti. Y le empiezo a expresar mi necesidad de Él. De pronto usted dice, no Nelson, lo que pasa es que eso a mí me parece religioso, el tema de estar ayunando. No creo que sea tan beneficioso, ¿no? Váyase al médico y pregúntele si ayunar es bueno. Te van a decir que es bueno, porque el ayuno te ayuda a desintoxicar tus toxinas del cuerpo. Cuando tú ayunas, mira, es bueno hasta ayunar 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque comemos tanta basura o comemos comida en la casa que pensamos que está bien, pero está saturadísimo en grasas, en azúcares, en tonterías que comemos a veces en las tiendas, los snacks, las chucherías y las cosas, los refrescos, que nuestro cuerpo está sobrecontaminado. Pero resulta ser que en el ayuno, ¿qué hace el cuerpo? Se depura. Se depura solo y empiezas a eliminar esas toxinas. Así que no es malo del todo. Y más bueno es si es para enfocarse en lo espiritual. Ahora, vamos por la palabra de Dios a estudiar esto acerca del poder del ayuno. ¿Qué poder radica en esto, Dinoira? ¿Cuál es nuestro comportamiento que debemos de tener al momento de ayunar? Esto que les estoy diciendo, yo sé que para algunos puede ser nuevo, pero es necesario que lo escuchen. Jesús dijo esto, Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, están los consejos de nada más y nada menos que de Jesús. No son los míos, ni del pastor, ni del papa. Es de Jesucristo mismo. Él dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. Es decir, yo quiero que todos sepan que yo estoy ayunando. Entonces, ¿cómo están, mis buenos días? ¿Qué tiene, mío? ¿Qué tiene? ¿Me vas a comer una arepita? Estoy ayunando. ¿Por qué tengo que hacer que los demás vean? Jesús dice, no hagan eso. Cuando ustedes se metan en ayuno, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. Palabra fuerte, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo los hipócritas? Porque hay gente que hace esto no por la razón correcta, sino porque les quiere hacer creer a ustedes que son santos, que buscan a Dios, pero en verdad no son nada de eso. Lo están haciendo para que ustedes lo vean. Jesús dice, a ellos, a ese tipo de personas, a los hipócritas, les gusta que la gente sepa que ustedes están ayunando. ¿Qué cosa? No, Jesús lo dijo ahí. Pero les aseguro que ese será el único premio que ellos van a recibir.
Es decir, las personas que son hipócritas, que ayunan y ponen cara triste para que Daniel me vea que yo estoy ayunando y vea que yo soy un buen líder o vea que soy un buen cristiano, el único reconocimiento que yo voy a recibir, el único premio espiritual será el que él crea acerca de mí. Oh, bueno, qué espiritual es Nelson. Es lo único, es lo que está diciendo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando yo lo hago al estilo Jesús? Él dice así: cuando ustedes ayunen, este es el consejo que Dios da. Peínense bien, lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que ustedes están ayunando. Tremendo, ¿ah? Es decir, que cuando yo ayuno es algo privado entre Dios y yo. Lávese la cara, peínese bonito y siga su día normal, como si usted hubiese desayunado, para que no se den cuenta de que usted está ayunando. Preste atención. Solo Dios, su Padre, mi Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Así que aquí acabo de tocar un tema. Bueno, varios temas. El ayuno trae un premio. ¿Escuchó? Ayunar trae un premio. Si lo hago para que los demás vean que yo estoy ayunando, para que mofarme y que ustedes me alaben, es el único premio que yo voy a tener. Es decir, es irrelevante. Pero si yo ayuno, solamente Dios vea lo que yo estoy haciendo, ese propósito, la Biblia destaca que Dios me dará un premio. ¿Cuál es ese premio? Ya lo veremos a continuación. ¿Ok? Yo ayuno entonces para Dios, no para mí. A algunos les gusta que sepan que ustedes están ayunando para que, ay, mira qué espiritual es Dinoira, se metió en un ayuno porque tiene una campaña ahora, una predicación, tiene 7 días de ayuno y oró 14 horas. Hay personas que oran 14 horas y son unos carnales. No tiene nada que ver eso. ¿Podemos ayunar yendo al trabajo? Algunos dicen que no se debe ayunar cuando uno va a trabajar. Yo le digo, eso es religión, eso es tontería. Tú puedes ayunar donde tú puedas hacerlo. Porque Jesús está diciendo con esto que sí se puede hacer. Dice, lávate la cara y peínate. Si está diciendo esto, tú no te vas a lavar la cara y peínate para encerrarte en tu casa. Está diciendo, lávate la cara y peínate para que todo lo que están alrededor no sepa que estás ayunando. Es decir, tú puedes estar en la universidad, tú puedes estar en el trabajo y tú puedes estar ayunando. Es más difícil, pero se puede. Personas con resultados. Miremos nada más y nada menos que Gigi Ávila. El tipo era educador. Ahí te ve con ese poco de muchachito dándole clase o entrenando, no sé qué es lo que hacía, pero educador, enseñaba. Él dice, él se metía en ayuno, y hasta ayunos largos, 7 días sin ayunar corrido, sin tomar agua, y iba para el trabajo, cumpliendo lo que decía la palabra de Dios. Y les pregunto, ¿Dios no lo respaldaba? Ese tipo en los hospitales llegaba a orar por la gente y la gente se sanaba, vomitaba el cáncer. La gente que tenía tumores vomitaba el tumor. La gente que tenía que los habían baleado, se les podían cerrar las heridas y salían las balas. No tenían respaldo de parte de Dios. No me digan que no se puede ayunar yendo para el trabajo o para la universidad. Absurdo. Es un tema de comunión íntima con Dios. Entiendo, no es lo mismo. Te sientes más cómodo en tu casa orando. Pero la Biblia destaca, Jesús mismo lo dijo, que lo puedes hacer. Es más, hasta puede ser hasta más divertido porque tienes que practicar el evangelio. Porque vas a recibir más tentaciones en la calle en medio de un ayuno. Te vas a hacer más fuerte espiritualmente. El ayuno es para recibir una recompensa. Hay gente que dice, me voy a meter en ayuno. ¿Para qué? Porque le voy a pedir a Dios el dinero para reparar el carro. Me voy a meter en ayuno. ¿Para qué? No, para que Dios me sane este dolor en la columna. Mira, se puede hacer así, pero no es el motivo principal. Porque si bien es cierto, la Biblia me está diciendo que el ayuno trae un premio, pero también la oración. No dice la Biblia, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. La Biblia destaca que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando tú buscas a Dios, Dios te premia. Pero yo voy a buscar a Dios para que me dé un premio. A ver, necesito comprar los cauchos nuevos al carro, voy a buscar a Dios. Eso se llama interés. Miren, ustedes dos que están recién jovencitos ahí, que todavía no viven juntos, si Él te busca solamente por interés, al cabo de un año lo vas a seguir viendo. No, te cortan, viejo. Te cortan. ¿Por qué? Porque ella va a detectar tu interés, cual sea el tuyo. Qué bueno que Dios no es humano. Dios es espíritu, no piensa como nosotros. Actúa en misericordia, aun cuando nosotros lo buscamos por interés. Su misericordia nos alcanza y dice, lo que pasa es que todavía no entiende. Todavía es
un pequeño espiritualmente hablando, ¿no me entiendes? Pero te va a pasar por procesos para que entiendas. Ambas cosas, el ayuno y la oración, no tienen por qué venir del propósito de buscar a Dios para que me dé algo, aunque ambos producen algo de parte de Dios. ¿Me entendió? Orar y ayunar no es por un propósito que yo quiero que Dios me dé. Aunque orar y buscarlo a Dios sí trae un resultado, una recompensa. Vámonos con la Biblia, vamos a leer Biblia. Número 2, porque lo primero es el comportamiento a la hora de ayunar. Número 2, el ayuno te sensibiliza a lo espiritual. ¿Qué es sensibilidad? Por ejemplo, ahorita me picó un mosquito. Tengo todo esto sensible, me pica mucho. Mi piel está diciéndome algo extraño, te tocó, te picó, te mordió, hizo algo. Entonces mi piel está sensible en este momento. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando usted se quema, ¿cómo se vuelve la piel? Se vuelve sensible. Es decir, que si normalmente tú te rozabas con la ropa, sin la quemada no te molestaba, pero con la herida o con la quemada, cualquier cosa que te toque, tú lo vas a detectar y te va a molestar. Eso es sensibilizarte, es decir, estás más apercibido de lo normal. El ayuno te vuelve así. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 7, vamos a leerlo. En aquellos días, dice el profeta Daniel, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, él no comió, no bebió, ni se echó perfume. Así decidió ayunar él, de madera, así lo eligió él, ¿ok? El día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Tigris, se llama esa traducción, Tigris. Y alcé yo mis ojos y miré algo. ¿Qué vio Daniel? Escuchen. He aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago, tenía luz. El hombre que vio Daniel. Escuchen esto. Y sus ojos eran como antorchas de fuego. ¿A quién se le parece este? Y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, es decir, como un color de bronce pulido. Así se parecían los brazos y los pies del hombre que él vio en el río. Y dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Ya me imagino que tienen que saber a quién se está refiriendo o algún ángel que esté cerca de a quién se está refiriendo. Porque estas características, ojos como de fuego, pies bronce bruñido, con el cinto de oro y con voz como de muchas aguas, ¿a quién se parece? Sigue, seguimos leyendo. Miren lo que dice ahí, versículo 7. Y yo, solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Escuche esto. Daniel está diciendo que él se metió en ayuno por 3 semanas, ¿no? Y cuando estaba en el río con sus amigos, ¿ves que no estaba encerrado en el cuarto? Estaba con sus amigos, solo él vio esa visión del hombre. Los demás no lo veían. ¿Por qué? Si todos eran humanos, todos estaban vivos, todos eran carne tal como él, ¿por qué solo él vio la visión de este hombre y los demás no? ¿Cómo? El ayuno te sensibiliza a ver lo espiritual, a percibir, a estar más atento a lo que Dios te quiere mostrar, a lo que Dios te quiere decir. Se lo voy a decir así para que entiendan. La Biblia dice en el libro de Job que Dios todos los días te visita y te habla. Pero te pregunto, ¿cómo te llamas tú, María, no? ¿Tú te acuerdas de lo que Dios te dijo anoche? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabías que Dios te estaba hablando. Pero la Biblia dice que toda la noche Jehová visita al hombre y le habla de una o dos maneras. Cuando el hombre duerme, dice la Biblia que Jehová viene y habla al oído del hombre. ¿Para qué? Para darle consejos acerca de sus caminos. Pórtate bien, haz esto. Dios te aconseja todos los días, toda la noche, porque Él te ama, así tú no lo ames a Él. Pero ¿qué pasa? Que tú no lo escuchas. ¿Por qué no lo escuchas? ¿Por qué no lo escuchamos? Porque estamos no sensibilizados a su voz. Desespiritualizados, por decirlo de cierta manera. Estamos muy físicos, muy carnales, pensando en la lógica humana. Y Dios no es lógica. Con Dios no se trabaja con la lógica. Con Dios es fe. Cuando yo puedo testificar de esto, cuando yo empecé a buscar a Dios, que Dios primero me consiguió a mí,
Yo recuerdo que recién empezando otra vez, o sea, reempezando, porque yo estuve apartado, yo empecé a buscar a Dios porque quería y deseaba conocerlo. Así que empecé a comer Biblia y a orar mucho. Y me metía en ayunos, en vigilias, y buscaba a Dios varias veces incluso al día. ¿Saben lo que empezó a suceder? Me empecé a sensibilizar a lo espiritual. De noche empecé a escuchar cuando Dios hablaba. Yo a veces estaba dormido y me despertaba y escuchaba las últimas palabras o de Dios hablándome o de mi espíritu respondiéndole a Dios. Y anotaba esto y eran revelaciones. Cosas que quizás a veces no había leído en la Biblia, que las terminé de leer fue después, para que yo entendiera que era Dios el que me estaba hablando. Que no era mi imaginación, porque eran cosas que estaban en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y así Dios empezó a revelarse a mi vida, a darse a conocer. Quizás me pasó como a Pablo, el apóstol. Pablo dijo, cuando él se reunió con los apóstoles, recuerden que Pablo no era de los apóstoles principales cuando estuvo con Jesús. Él no caminó con Jesús. Cuando él se reunió con Pedro y con los apóstoles, él dice, yo no aprendí nada nuevo de ellos. Yo sabía todo eso. ¿Cómo es que Pablo sabía todo eso? ¿Cómo Pablo llega a resumir en un versículo que ellos no le enseñaron nada nuevo? ¿Por qué? Porque Pablo caminó con Jesús en lo espiritual. Los apóstoles caminaron con Jesús en lo físico, pero Pablo en esos años que estuvo apartado, estudiando, buscando la presencia del Señor, Dios lo educó espiritualmente. Se sensibilizó de alguna manera. ¿Qué hizo Pablo? No sé, se metió en ayuno, en oración, hablaba en lengua, hacía cosas, pero buscaba a Dios. Y Dios se reveló, y le reveló cosas que no se lo había revelado a más nadie. Bueno, fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y hasta nuestros días, la predicación de Pablo salió de allá y nos alcanzó aquí, en América. Entonces la oración te sensibiliza. Todas mis experiencias con Dios, que no vengo a predicar acerca de eso, allá usted sí cree o no en eso, pero yo vivo experiencia con Dios, han sido porque las veces que más he buscado a Dios. Tercero, el ayuno es útil para pedir dirección de Dios. Supongamos, me quiero viajar, me quiero ir para Colombia, quiero tomar una decisión, quiero saber si me caso con esta mujer o con este hombre o no. Quiero saber si acepto este trabajo en el que tengo que dejar mi casa para mudarme para otra ciudad, dejar a mi familia y solamente verlo cada 30 días. Yo quiero tomar decisiones difíciles. ¿Tú quieres tomar decisiones difíciles? Ayuna, busca la dirección de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia, Nelson? Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ellos estaban ministrando al Señor, es decir, adorando al Señor, cantándole al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Lo que tienen la Biblia conmigo ahí. Ayunando. Ellos estaban ministrando al Señor, le cantaban, oraban, qué sé yo, pero dice que estaban ayunando. ¿Y dijo quién? Dijo el Espíritu Santo. Le pregunto, vos, ¿qué acaba de decir el Espíritu Santo, mami? ¿No lo has escuchado? No puede decir, el Espíritu Santo me acaba de decir que diga tal cosa, pero ellos lo escucharon. Ellos recibieron voz de Dios. Y dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Recuerden, estaban ayunando, orando, buscando a Dios, esos 5 hombres reunidos allí. Y en medio de buscar a Dios, en la intimidad, habló Dios. Dice, habló el Espíritu Santo y dijo, apártenme, o sea, tomen aparte, selecciónenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Entonces ellos, habiendo que, otra vez, ayunado y orado, le impusieron las manos, oraron por ellos y los despidieron, los ungieron como predicadores y los mandaron. Es decir, el ayuno no solo te sensibiliza a lo espiritual, sino que es necesario para enfocarte a buscar a Dios y pedir dirección. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago con esta gente? El ayuno te da dirección de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 28, no lo voy a leer, pero la Biblia dice en esos textos, en el capítulo 34, que Moisés, cuando subió al Sinaí para esperar los mandamientos, los 10 mandamientos, estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y entonces Dios le dio los 10 mandamientos. Estuvo allá arriba con el Señor conversando. 40 días, 40 noches, y recibió las instrucciones de las leyes para su pueblo. Así que el ayuno te ayuda a decidir lo que Dios opina al respecto. Cuarto, ya vamos a terminar, falta poco. El ayuno propicia el respaldo de Dios. Diga conmigo, el ayuno propicia el respaldo de Dios a mi vida. La Biblia dice en el libro de
Capítulo 8, versículos 21 y 23, léanlo en su casa y para los de YouTube se lo voy a poner en pantalla. La Biblia destaca allí que este hombre, cuando salieron del cautiverio babilónico, no le quisieron pedir al rey soldados para que los acompañaran por el camino hasta su tierra, Jerusalén. Porque él le había dicho al rey, mira, ve, como Jehová no hay nadie, Él es el más importante, Jehová es súper fuerte y Él nos cuida. Si ahora este hombre que le acaba de decir al rey eso, le dice, rey, pero préstanos unos soldados ahí para que no nos pase nada en el camino, para que los malandros no nos maten. Tú eres un hipócrita, porque estás diciéndole al rey que Dios es lo suficientemente bueno para protegerte de la delincuencia en el camino. Y ahora le vas a pedir 2 policías para que te acompañen. Entonces no confías en Dios. ¿Qué hizo él? Se metió en ayuno y oró con el pueblo que estaba ahí, que acababan de salir de dejar de ser esclavos. Oró a Dios, confianza y protección. ¿Y qué hizo Dios? Les hizo como ellos pidieron. Dios los protegió. En el camino no se lo comieron los leones, era terreno propicio para los leones. En el camino no los quemó el sol, en el camino no los atracaron, ni los malandros ni los delincuentes hicieron nada, ni se llevaron a las mujeres ni las violaron, sino que ellos llegaron sanos. ¿Por qué? Porque Jehová recibió el ayuno, la oración y los protegió. El ayuno propicia el respaldo y la protección de Dios para tu vida. Ven que tiene beneficios poderosos. Ayunar para Dios. Número 5. Tú no puedes ayunar fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo así? De pronto Javier dice, no, yo voy a ayunar. ¿Por qué? Lo que pasa es que tuve un problema ayer con un chamo en el trabajo y entonces yo quiero que Dios se venga, que se le parte una pierna. Yo voy a ayunar para eso. ¿Tú crees que eso está en la voluntad de Dios? No está en la voluntad de Dios, porque Dios no es así. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así como nos ha dado una oportunidad a nosotros, Dios también quiere lo mismo para los demás. Te ama a ti, pero los ama a ellos. Y ama incluso a tus enemigos, a sus propios enemigos los ama. Entonces, ¿dónde dice esto? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 13 al 31, hay una historia que les invito a que ustedes lean en su casa. Se la relato breve. David pecó. ¿Saben lo que hizo David? Se enamoró de la esposa de uno de sus soldados más íntimos y mandó a matar para que muriera el esposo de ella. Se quedó con la mujer. La tipa, mientras el esposo estaba en la guerra, quedó preñada porque estuvo con David. Cuando David se dio cuenta que la tipa quedó preñada, fue que mandó matar al marido para que la tipa no la apedrearan y él quedase con ella. Ese bebé no estuvo en la voluntad de Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? Mandó un profeta, Natán, lean la Biblia. Y le dice, David, conversando con él, palabras más, palabras menos, le dice, Dios no está de acuerdo con lo que sucedió. Y sabes que a causa de lo que tú hiciste sucederá esto, esto y esto. Y entre el juicio que vino de parte de Dios para la casa de David, estaba que ese niño iba a enfermar de muerte y se iba a morir. Así que, ¿qué hizo David? Se metió en ayuno. A decirle a Dios en el ayuno, por favor, que mi hijo no se muera. Les digo, si ya Dios había determinado en juicio, así, que ese niño le iba a pasar eso, ¿usted cree que ayunando en contra de la voluntad de Dios, ese niño se iba a salvar? Señores, ese niño representaba el pecado. Por el nacimiento de ese niño murió el que iba a ser el papá de ese niño. El esposo de su madre, Urías, murió a causa de que David lo mandó a matar, básicamente. ¿Por qué? Porque este niño venía ahí. ¿La culpa la tiene el niño? No, la culpa la tenía David y Betsabé. Esos dos que fueron los que decidieron pecar. Entonces, él pensaba que ayunando y Dios le iba a alcahuetear su pecado. O sea, además que le iba a perdonar, le iba a dejar al niño vivo. Tú no puedes ayunar en contra de la voluntad de Dios. ¿Entiendes siempre eso? Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios no es su voluntad. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Por lo tanto, si yo ayuno sin fe, es pecado. Y si yo ayuno pidiéndole a Dios algo que esté fuera de la voluntad de Dios, no agrada a Dios. Y no procede. No pierde el tiempo pasando hambre así. Pregunto, pero el ayuno, ¿acaso puede cambiar un juicio de Dios para una nación? Miren, por ejemplo, Venezuela. Venezuela ha estado en estos últimos 40 años de espaldas a Dios. Dios allá y Venezuela así.
Desde nuestros gobernantes le entregaron Venezuela a los demonios. Fueron a Sortes y negociaron con el brujo más grande, Venezuela. Me das la presidencia y yo te entrego Venezuela. ¿Y qué pasó? Quedó Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez le entregó a Venezuela a María Leonza. Y ahí tienen la estatua, ahí en Yaracuy, la tipa en el animal este. Eso tiene que caer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso te está maldiciendo a ti, me está maldiciendo, bueno, a mí no, pero a la nación. Entonces vino un juicio de parte de Dios sobre el país. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que el país le dio la espalda a Dios. ¿Acaso esto no podía revertirse? ¿Acaso Dios no podría perdonar nuestra nación? Miren, lo que nosotros hicimos allí, el pueblo de aquí, el viernes, fue el inicio de que el perdón de Dios alcanzara al país. ¿Qué dice la Biblia? Cumplimos la Biblia. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14 que si nosotros nos humillamos ante Dios y lo buscamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, Él perdona y sana nuestra tierra. Eso de sana es súper interesante porque significa que se sana la economía, la salud, la política, la educación y todos los aspectos que en nuestra nación están dañados. ¿A causa de qué? Un problema espiritual. Pero si nos volvemos a Dios en ayuno, hay cambio. Se lo voy a poner como ejemplo. En el libro de Jonás, de la Biblia, hay un episodio donde Dios le manda a decir a Jonás, vaya para la nación de, ellos eran Siria, Nínive es la capital de Siria, vaya para Nínive y le va a decir que voy a emitir un juicio contra esa nación si no se arrepienten. Eran millones de personas en ese país, era una metrópoli, era un imperio en ese entonces. Imperio sirio, eran grandes, muchos soldados, y sanguinarios y malos. ¿Qué hizo Jonás? A regañadientas, hoy está la historia, léala. Él fue, emitió el mensaje. ¿Qué hizo el pueblo? Desde el rey hasta todos los demás. Dice, aquí todos nos vamos a meter en ayuno. Un rey que no era cristiano, un rey que no era judío, pero que entendió que humillarse delante de Dios en ayuno y oración podría hacer que quizás Dios los perdonara. Así que, ¿qué hizo? Se humilló delante de Dios y manifestó a toda la nación que se metieran en ayuno, hasta las vacas, a los bebés, todos se metieron en ayuno y todos ayunaron y pidieron perdón a Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó? Dios no lo destruyó. Ahí tenemos otro caso. Acá, ese está en 1 Reyes capítulo 21, 29. Pero lea el capítulo 21. Acá pecó contra Dios, hizo que el pueblo de Dios adorara, se volviera idólatra, los puso para que adoraran un becerro. ¿Y saben lo que pasó? Dios manda al profeta Elías y le dice, mira, dile a Acab que yo emito este juicio en contra de su casa. Paca, si te vas a morir, la mujer tuya también esto, todo se lo dijo Dios, a causa de que prostituyó al pueblo de Dios en idolatría. ¿Y saben lo que pasó? Que Acab se arrepintió del mal que había hecho, se metió en ayuno, en oración y andaba por todo el palacio, se quitó la vestidura real, se humilló, se puso una vestidura sencilla, que es lo que llama cilicio, y ahí andaba encorvado, Señor, perdóname, por todo el palacio. Y la gente lo miraba y le decía, pero acá se volvió loco, este no es el rey. ¿Cómo se acaba de quitar las vestiduras que tenían oro? Vestiduras telas que solamente lo tenían los reyes, de lo carísimo que eran. Ni pagando todo con toda la figa compraríamos una tela de esa, quizás. Porque eran vestiduras de reyes. La posición que tenía ese hombre era importante. ¿Cómo ahora acá anda, parece un loco, que orando y que pidiéndole perdón a Jehová? Miren, si Acab no hace eso, Acab se muere y toda su casa en ese tiempo. Pero como Acab se arrepintió y buscó a Dios en ayuno y oración, luego el Señor llama a Elías y le dice, Elías, ¿viste? ¿Te diste cuenta ahora cómo está acá? ¿Qué pasó, Señor? Acab ahora anda humillado delante de mi presencia pidiéndome perdón. Yo no puedo despreciar eso. Dile a Acab que yo no voy a traer el mal que yo dije que iba a traer a su día, sino que se lo voy a traer en tiempo de sus hijos. Mientras él viva, el mal no va a tocar su casa. Cuando él se muere y sus hijos agarren el reino, a sus hijos les voy a cortar el reino. Bueno, pero Dios pospuso el juicio. Es decir, ¿por qué esto sucede? Porque significa que el ayuno puede manipular a Dios. No se trata de manipular, porque la manipulación es hechicería. No es el ayuno, es el corazón de una persona que ayuna. ¿Entienden? No, yo pequé y todo esto, pero voy a seguir pecando y me voy a meter en ayuno y Dios me va a perdonar cada rato. No va a pasar eso.
¿Por qué? Porque no te has arrepentido. El ayuno tiene efecto cuando la persona que está ayunando se humilla delante de Dios. Repito, no es el ayuno, es el corazón de la persona que ayuna y ora y busca a Dios. Eso mueve la mano de Dios. Eso desata el poder de Dios. Eso suelta la misericordia de Dios sobre una nación. Por eso los hipócritas, son lo que Jesús está diciendo, no caminan con esto. Porque el corazón de un hipócrita cuando ayuna y busca a Dios, no está arrepentido ni busca a Dios genuinamente. Por lo tanto, no produce una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo, hacia su casa. ¿Por qué? Porque lo ayuna, porque lo quiere que lo vean. Pero el que no hace esto, el que entiende que solo Dios es el que necesita escucharte y vete, ese es el que Dios voltea su rostro y mira. Dice, wow, este sabe que yo soy el que él necesita. Tú sabes que yo soy el que tú necesitas para sanar tu tierra, tu cuerpo, para cambiarte, para restaurar tu casa, tu matrimonio, para ayudarte con los sueños tuyos, que son limitados, los míos son mejores, diría Dios. El ayuno tiene ese poder, pero cuando viene del corazón de una persona, de un hombre, una mujer, que está humillado delante de Dios. No dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no puede despreciarlo. Es más, ¿saben dónde habita Dios? Dios no habita en el corazón de los porque eres poderoso y altivo. La Biblia dice, mira los firmamentos, te lo voy a parafrasear, Isaías, mira los cielos, las estrellas, las potencias y todo lo que ves, yo lo hice. El templo donde ustedes me adoran, le decía a los israelitas, todo eso lo están haciendo con materiales que yo lo hice. Ustedes no pueden hacerme casa, se lo dijo a ellos, donde yo puedo habitar. Pero miren esto, yo que soy el Todopoderoso, que habito con poder en la santidad, en lo alto, ¿saben dónde habito yo? ¿A quién yo miro? Al corazón contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra, con ese yo habito. Y Jesús nos lo recordó. Él dijo, aprendan de mí. No dijo que yo soy poderoso y hago milagros. Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Humilde no significa ser pobre. Humilde de corazón. Es decir, mi humildad no viene de afuera, chamo. Mi humildad viene de adentro. Ese es el que Dios mira. Ese es el que tiene el acceso a Dios. El altivo, atiéndanlo de afuera. Dios no lo atiende. Dios no mira de cerca al altivo, lo mira de lejos. Dios no tiene nada que ver con los altivos. Pero al humilde, pasa hijo, ven acá, siéntate aquí. Dios te escucha y habita en ti. Así que un corazón, una persona que lo busca en ayuno y oración, arrepentido, reconociendo que pecaste, si vas a cambiar, tienes el favor de Dios en tu vida. Si yo les preguntara a ustedes, según lo que les he explicado, ¿qué es lo más difícil de ayunar? Ustedes dirían, bueno, si estoy bajando medio camión de cemento, poneme a ayudar ese día. Puede ser. Pero en realidad les voy a explicar por experiencia qué es lo más difícil de ayunar físicamente. Cuando usted decide ayunar y cumpliendo todo lo que la Biblia dice en secreto y todo eso, el primer día, cuando es ayuno completo, el cuerpo lo tolera. Lo que puede pasar en la tarde y el otro día es que te empieza a doler la cabeza. Es normal. No te vas a morir de eso. Estoy diciendo esto por si usted quiere ponerse en ayuno, porque vienen tiempos para eso. ¿Sí? El primer día probablemente te va a doler la cabeza. El segundo día el cuerpo intenta decirte que tiene sed, que si no le das sed, que si no le das agua, que si no le das comida te vas a morir. Pero eso es mentira. En realidad tu cuerpo lo que está ansioso porque se está desintoxicando. Usted ha visto una persona que fuma, se le acabaron los cigarros y está todo cerrado y no consigue con qué fumar. Se ponen ansiosos, son histéricos. Usted no ha visto un alcohólico cuando lo encierra que no puede tomar más. Se vuelven histéricos, hasta le duele, se inventan enfermedades. ¿No ha visto una persona que toma todas las tardes refresco con pan? Quítele el café a alguien, le empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque en ese proceso el cuerpo está desintoxicándote. Los que son drogadictos, ¿por qué no pueden dejar la droga? En realidad es porque el cuerpo está pegado a una sustancia que tiene que estimularla para que se sienta bien. Pero lo que está pasando cuando empiezas a temblar las cosas es que te estás desintoxicando. Y es un proceso que es sanador para el cuerpo. Bueno, espiritualmente también sucede eso. Primer día, segundo día, cuando empiezas a ayunar, la mente va a ser bombardeada. ¿Por qué lo estás haciendo? Salí de aquí, mira el teléfono, vámonos, te van a venir a buscar. Hoy vienen a buscarte para que hagas el mejor negocio de tu vida. Párate de allí, me duele aquí, me duele allá, tengo sueño, pasó una cosa en la casa, tengo que salir de aquí. Todo para que tú salgas de ahí y te desconectes de Dios. Y pierdas tu bendición, porque dijo Jesús que de vuestro Padre viene una recompensa. El diablo no quiere que tú ayunes.
Y no quería que usted aprendiera esto. Y va a hacer todo lo posible para que cuando tú salgas de aquí se te olvide. Se te olvide, se te olvide. A mí no se me olvida. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú ayunas, te vas a concentrar con Dios. Que Él sabe que cuando tú ayunas vas a leer la palabra. Que cuando tú ayunas vas a buscar a Dios en el secreto. Y cuando tú vas a presentarte al Señor arrodillado o parado, como sea, a buscar a Dios en el secreto, tu carnalidad va a disminuir y tu hombre interior, tu espíritu va a ser fortalecido. Por lo tanto, cuando la tentación viene, ¿saben lo que va a suceder, Brian? Que tú vas a saber decirle, no. Y no es porque, no, yo quisiera hacerlo, pero es que Dios no me deja. No, tú le vas a decir, ya no me llama la atención. El que antes era drogadito, decir, no, que ya no me llama la atención eso, ya no quiero. El que antes era un promiscuo y no podía ver un palo con falda porque inmediatamente iba a ser infiel a la novia, a la mujer. No. Ahora va a poder conversar con alguien de frente sin que eso sea una debilidad en él. ¿Por qué? Porque está fortalecido en su espíritu. Creces. Te salen músculos espirituales, por decirlo de cierta manera. Es necesario una vida de ayuno y oración. Ayunen, créanme. Los demonios tiemblan ante una persona que conoce a Dios, que busca a Dios, que se somete a la autoridad de la palabra de Dios, que es una persona que ora, que ayuna, que no practica el pecado. Porque estás fuerte, estás sensible, entiendes las cosas en el espíritu. Te empieza una pelea en tu casa, tu mujer, los hijos, pero ya ahora tú lo ves desde otra perspectiva, que antes lo miraba y decías, wow, ¿cómo es que no lo vi? Ella no está peleando porque quiere pelear, ella está peleando porque el diablo hizo esto y te quiere quitar la paz a ti y en consecuencia me la quiere quitar a mí. Pero antes no lo veías, porque ahora sí lo ves, estás sensibilizado. Como Daniel cuando vio la visión, que solamente lo vio él y los demás no lo pudieron ver. Hace tiempo, cuando iba empezando, ya cuando termino con esto que le voy a contar, testimonio. Cuando iba empezando, buscando a Dios, y así me he mantenido en todos estos años, yo recuerdo que estaba conversando con mi esposa acerca de ella, mi suegra, por cierto. Y entonces ella me dice, no, que esto, y hablándome unas cosas, y de pronto yo empiezo a ver algo que te aseguro que ella no vio. Yo veía a mi esposa, y encima de mi esposa empecé a ver como una visión de algo. Y yo, ¿qué? Porque ella no lo veía. Yo estaba sensibilizado. No estaba durmiendo, estaba despierto. Sensibilizado. Cuando fuimos a predicar, para ese mismo día, allá en zona 3, en Villahermosa, Vista Hermosa, no recuerdo, ¿recuerdas? Ajá. El Señor, llegando ahí, el Señor me revela, aquí hay 2 nidos de demonios. Y en efecto, yo no lo sabía, se lo estoy recibiendo en el espíritu. En efecto, luego me confirma que es una zona candela para los brujos. Que habían 2 nidos eran nidos de demonios, pero eran nidos de centro de esos diablos. Saliendo a evangelizar en las calles, de pronto llego a un grupo de personas y conversando con ellos, no me acuerdo quién estaba predicando, tú, Belki, no sé quién de los muchachos era. De pronto yo empiezo a ver, le digo, ¿quién de ustedes aquí, no sé, un muchacho así, le di la descripción, no me acuerdo, pero que tiene una moto? Y la muchacha, yo, no sé quién, mi esposo, mi hijo, no sé qué es lo que dijo. Yo. Bueno, ese muchacho, y no me acuerdo la palabra que le di, pero le di una palabra. Este muchacho, esto, vamos a orar ya por ese hombre. ¿Cómo supe yo que ese muchacho tenía esas características y que tenía una moto? ¿Por qué? Porque yo estaba sensibilizado, buscando a Dios en oración y en ayuno, en vigilia. Las disciplinas espirituales son importantes. Brian, si tú no entrenas y pasas todo el día en la oficina, te va a salir panza, te vas a poner gordo comiendo puro Dorito y Coca-Cola. Y ahí Dios te guarda de obeso. ¿Por qué? Por el sedentarismo. No orar, no ayunar, no buscar a Dios en oración, eso es sedentarismo espiritual. Pero si tú vas y entrenas en el gimnasio, ¿qué va a pasar? Tú sabes, chocolatico, te sientes más saludable, un cuerpo fitness, la ropa te queda mejor. Pero sobre todo estás saludable. Bueno, seamos saludables espiritualmente. Es necesario que practiquemos disciplinas espirituales. Es todo lo que tenía que decirle por hoy. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.